¿Qué estarías dispuesto a prometer para que tu hijo deje de llorar por las noches? Todos los padres dicen que darían la vida por su descendencia, pero pocos comprenden que, en el mundo de lo invisible, las palabras son contratos y el amor puede ser la puerta de entrada para algo que no tiene rastro de humanidad. Mi abuelo me entregó un viejo mecedor de madera de nogal antes de morir, con una advertencia que solo comprendí cuando mi primer hijo nació. Nunca dejes que el mecedor se mueva solo, porque si el niño no siente tus manos, aceptará las de cualquiera. Antes de que te cuente cómo mi propia sombra me traicionó en la penumbra de la alcoba, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campana, porque esta noche quizás quieras revisar quién vigila la cuna de los tuyos. Esta es la crónica de una familia joven que se muda a una casa de campo, llevando consigo una reliquia familiar, una silla mecedora que ha pasado de generación en generación. Lo que comienza como un alivio para el llanto nocturno del bebé, pronto se convierte en una pesadilla cuando descubren que el mecedor tiene una voluntad propia y que un vigilante invisible ha clamado el derecho de cuidar al niño a cambio de un tributo de sangre. Ahora que ya entiendes la naturaleza de este pacto familiar, comencemos con la verdadera historia. La casa de los sauces siempre tuvo un aire de tristeza, como si las paredes de piedra hubieran absorbido las lágrimas de los que vivieron allí antes que nosotros. Mi esposa, Elena, y yo llegamos con nuestro pequeño Gabriel en brazos, buscando el silencio del campo. En la esquina de la habitación del niño coloqué el mecedor de nogal de mi abuelo. Era una pieza hermosa, tallada con rostros de querubines que bajo la luz de las velas parecían cambiar de expresión. Las primeras noches fueron de una paz sospechosa. Gabriel, que siempre había sido un niño inquieto, dormía profundamente. Sin embargo, una madrugada, el silencio fue roto por un sonido que me heló la sangre. El rítmico y pausado crec, crec, crec de la madera contra el suelo. Entré en la habitación con el corazón en la garganta. No había ventanas abiertas ni corrientes de aire, pero allí estaba el mecedor, moviéndose con una cadencia perfecta, como si alguien de gran peso estuviera sentado en él. Lo más aterrador no era el movimiento, sino que Gabriel no lloraba. Miraba fijamente hacia la silla vacía, con una sonrisa que no pertenecía a un bebé de pocos meses. Recordé las palabras de mi abuelo sobre los vigilantes. En las antiguas tradiciones de mi familia se decía que si un padre flaqueaba en su vigilancia, las sombras de los ancestros o algo que fingía ser ellos reclamarían el lugar. Pero esto no se sentía como un abuelo protector. El aire alrededor de la silla olía a moho y a metal oxidado. «¿Quién está ahí?», pregunté, y mi propia voz me sonó extraña, como si el sonido fuera devorado por la penumbra. El mecedor se detuvo en seco. Sentí una presión en el pecho, la sensación de 1000 ojos invisibles recorriendo mi cuerpo. De repente, una de las manos de madera del mecedor empezó a sangrar. Una gota espesa y oscura cayó sobre el suelo de madera. Al mismo tiempo, Gabriel empezó a llorar,
pero su llanto era un eco distorsionado, como si viniera de un pozo profundo. Elena entró en la habitación y al ver la escena corrió a tomar al niño, pero al levantarlo soltó un grito de horror. En la espalda de nuestro hijo, marcadas en la piel roja, estaban las huellas de unos dedos excesivamente largos, unos dedos que habían estado acariciándolo mientras el mecedor se movía. Esa noche no dormimos. Colocamos el mecedor en el granero y cerramos la puerta con doble cerrojo. Pero al dar medianoche, el sonido regresó. Crec, crec, crec. Venía del piso de arriba. Subimos corriendo y encontramos la habitación de Gabriel vacía. La cuna estaba volcada y en el rincón el mecedor había regresado solo, moviéndose con una furia frenética. Sentado en él, vi por fin la silueta. Era una figura alta, vestida con harapos que parecían hechos de piel humana, con un rostro que era una amalgama de los rasgos de mis antepasados, pero deformados por una maldad antigua. Tenía a Gabriel en su regazo y sus manos de madera, pues sus dedos eran sarmientos de nogal, rodeaban el cuello del niño. Un pacto fue hecho por tu sangre antes de que tú nacieras, dijo la entidad, y su voz era el crujido de un bosque muriendo. Tu abuelo me entregó el cuidado de su linaje a cambio de prosperidad. Yo no cuido vidas, Daniel, yo colecciono herederos. Comprendí que la protección familiar que mi abuelo invocaba no era un acto de amor, sino una transacción. La silla no era un mueble, era un altar. Para salvar a mi hijo, tuve que hacer lo impensable. No utilicé oraciones, pues ese ser se alimentaba de la fe quebrada. Utilicé mi propio cuerpo. Me senté en el suelo frente al mecedor y ofrecí mis propios ojos a cambio de la libertad de Gabriel. Sentí como las manos de nogal se estiraban hacia mi rostro. El dolor fue un incendio blanco que lo borró todo. Cuando desperté, estaba ciego, pero Gabriel lloraba con la fuerza de un niño vivo en los brazos de Elena. El mecedor estaba quieto, reducido a un montón de madera podrida y ceniza en el rincón. Han pasado años. Ya no puedo ver la luz del sol, pero mis otros sentidos se han agudizado. Puedo sentir cuando la sombra regresa. A veces, en el silencio de la noche, escucho el crec, crec, crec en el pasillo. Sé que el vigilante sigue allí, esperando a que Gabriel crezca, esperando a que mi hijo tenga su propio descendiente para reclamar la deuda que yo solo pude aplazar. Si tienes en tu casa una reliquia, un mueble que ha pasado de manos en manos, ten cuidado. No te sientes en él si sientes un frío repentino. No dejes que se mueva solo, porque el amor de la familia es un vínculo poderoso, pero para los demonios antiguos es simplemente el cordón umbilical del que tiran para arrastrarnos a la oscuridad. Escucha ahora, en la habitación de al lado, ¿no oyes un leve balanceo? No es el viento, es el vigilante, comprobando si tus manos siguen puestas sobre los tuyos. Han pasado 25 años desde que entregué mis ojos al nogal para comprar la vida de mi hijo. Vivo en una penumbra constante, pero mi ceguera no es oscuridad. Es una ventana a un mundo que los vivos ignoran. Puedo sentir las corrientes de aire frío antes de que toquen la piel, y distingo el peso de las almas que caminan por los pasillos de esta casa. Gabriel ha crecido, se ha convertido en un hombre de hombros anchos y mirada clara, pero yo sé que en la base de su nuca, ocultas por el cabello, persisten las cicatrices de aquellos dedos de madera.
Anoche el aire de la hacienda cambió. Dejó de oler a pino y tierra para oler a la resina rancia de la madera vieja que se quema en un altar olvidado. Gabriel entró en mi habitación y aunque no puedo verlo, sentí el temblor en sus pasos. Llevaba algo pesado entre las manos. Lo depositó en el centro del cuarto con un golpe seco que hizo vibrar las tablas del suelo. «Padre», dijo, y su voz era un hilo de miedo. «La he encontrado en el desván. Estaba envuelta en un sudario de lino negro. No pude evitarlo. Sentí que me llamaba». Extendí mis manos temblorosas y toqué la superficie. Era fría, veteada y con ese relieve de querubines deformes que mis yemas recordaban con un pavor ancestral. El mecedor no se había podrido, se había regenerado, alimentándose del silencio de 2 décadas. Al tocar el respaldo, sentí un chispazo eléctrico que recorrió mis nervios muertos. La silla empezó a balancearse sola, 1 centímetro a la vez. Crec, crec, crec. «No la toques, Gabriel», le supliqué, pero mi voz fue ahogada por un susurro que brotó de las mismas junturas de la madera. «La deuda ha madurado», dijo el vigilante, y esta vez no venía de una silueta en la esquina, sino que vibraba desde el centro mismo del pecho de mi hijo. Unos ojos fueron el pago por la infancia, pero la adultez requiere el trono completo. Vi con los ojos del espíritu cómo las sombras de la habitación empezaban a tejerse alrededor de Gabriel. El mecedor no buscaba su sangre esta vez, buscaba su voluntad. El nogal empezó a soltar ramas finas, como venas de madera, que se enroscaron en los tobillos de mi hijo, anclándolo al suelo. Él no luchaba. Su rostro, que antes era de carne y vida, empezó a endurecerse, adquiriendo una textura leñosa y pálida. «¡Tómame a mí de nuevo!», grité, golpeando el suelo con mi bastón. «Yo soy el que firmó el pacto con el abuelo». «Tú ya no tienes nada que ofrecer, viejo ciego», gruñó la entidad. «Tú eres solo el eco. Él es la semilla». El mecedor se movió con una violencia inusitada, golpeando las paredes hasta que el yeso empezó a caer como nieve sucia. Gabriel fue obligado a sentarse, y en el momento en que su cuerpo tocó el asiento de nogal, un grito desgarrador escapó de sus labios. Pero a mitad de camino, el grito se transformó en el crujido de una rama rompiéndose. Sus brazos se fusionaron con los apoyabrazos de la silla. Sus piernas se convirtieron en los travesaños inferiores. El vigilante ya no era una silueta externa. Se había fundido con Gabriel. Mi hijo se estaba convirtiendo en el mecedor, y el mecedor se estaba convirtiendo en mi hijo. Una unión sacrílega de hombre y objeto que serviría para vigilar a la siguiente generación de nuestra estirpe maldita. Me arrastré hasta él, tocando lo que antes era su rostro. Ahora era una talla de madera perfecta, con los ojos cerrados en una agonía eterna. El mecedor empezó a moverse de nuevo, pero ahora con un peso mucho mayor. Crec, crec, crec. Un sonido que retumba en los cimientos mismos de la tierra. Ahora paso mis días sentado al lado de lo que fue mi hijo. Soy el guardián de un monstruo de madera que espera el nacimiento de mi nieto. Sé que Elena está encinta y sé que el vigilante, a través de la boca de madera de Gabriel, ya está susurrando canciones de cuna en el vientre de su madre. Esta es la ideología de mi familia. No nos protegemos unos a otros, nos entregamos como relevos a una oscuridad que no conoce el fin.
Si alguna vez visitas una casa antigua y ves una silla que parece tener rasgos humanos en su veteado, no te sientes, no la admires. Huye antes de que el nogal sienta el calor de tu sangre y decida que tú eres la pieza que le falta para completar su colección. Escucha, el balanceo se hace más fuerte. Gabriel tiene hambre, y tú, que has escuchado este relato hasta el final, has dejado una huella de tu atención en esta habitación. El mecedor ya conoce tu ritmo. No te sorprendas si esta noche, al apagar la luz, escuchas un leve crujido bajo tu propia cama. El vigilante siempre encuentra un nuevo hogar. Elena dio a luz en una noche de eclipse, cuando la luna parecía una herida abierta en el firmamento. El llanto del recién nacido no trajo alegría, sino una sentencia. Desde mi rincón de sombra, escuché cómo el mecedor de nogal, que ahora era la prisión de la carne de mi hijo Gabriel, empezaba a moverse con un frenesí violento. Crec, crec, crec. El sonido ya no era madera contra madera, era hueso moliéndose contra el suelo de piedra. Me arrastré hasta la cuna, guiado por el hedor a savia amarga y sangre antigua. Al tocar los bordes del mecedor, sentí que la madera estaba caliente, latiendo con un ritmo cardíaco que no era humano. Gabriel, convertido en esa silla monstruosa, estiró sus apoyabrazos, que ahora terminaban en dedos de raíz, y rodeó la cuna del bebé. «El linaje está completo», susurró el vigilante a través de las grietas de la madera de nogal. 3 generaciones de ceguera, sacrificio y madera. Ahora el niño no será un hombre, será el pedestal de mi templo. Vi con la vista del alma como la piel del bebé empezaba a palidecer, tornándose de un color amarillento similar al pergamino viejo. Sus pequeños ojos, antes claros, se hundieron en cuencas negras donde empezaron a brotar pequeñas astillas de ébano. Elena gritaba, pero su voz se perdía en un vacío de estática ancestral. La casa misma se estaba convirtiendo en el mecedor. Las vigas del techo se curvaban, las paredes se volvían fibrosas y el suelo empezaba a oscilar. «¡Basta!», grité, clavando mis uñas en el nogal de Gabriel. «¡Que la maldición termine conmigo!». Pero el demonio se rió, un sonido que era como el choque de 1000 hachas contra un bosque sagrado. Me di cuenta de que mi ceguera no fue un pago, fue una preparación. Me habían dejado vivo para ser el cronista de nuestra extinción. El mecedor se levantó sobre sus patas curvas y con un movimiento imposible se fundió con la cuna. El niño y la silla eran ahora una sola entidad, un altar viviente que exigía ser alimentado con el miedo de los vivos. Ahora vivo en un mundo donde el tiempo se mide por el balanceo. El niño mecedor espera en el centro de la estancia. Elena se ha convertido en una sombra que vaga por la casa, alimentando a la criatura con su propia cordura. Y yo sigo aquí, narrando esta historia, esperando a que tú, que has llegado hasta este punto, sientas ese leve tirón en tu nuca. Porque el vigilante no se conforma con mi familia. A través de este relato ha extendido sus raíces hasta tu hogar. Escucha el silencio de tu casa. Notas cómo el aire se ha vuelto más denso. Notas que el respaldo de tu silla se siente un poco más firme, casi como si estuviera sujetándote. No es tu imaginación, es el nogal, reconociendo a un nuevo heredero. La noche del parto, la casa de los sauces dejó de ser un refugio para convertirse en una garganta abierta. El aire se volvió tan espeso que Elena apenas podía respirar entre las contracciones. Yo estaba sentado en el suelo, mis manos ciegas apoyadas en las tablas frías, sintiendo las vibraciones que subían desde el sótano. No era el viento, no eran las ratas, era el latido de la tierra misma, una percusión sorda que acompañaba el balanceo de la silla de nogal en el piso de arriba. Crec,
Craig, Craig. Cada vez que Gabriel, o lo que quedaba de él en esa forma leñosa, se mecía, sentía un tirón en mis propias entrañas. El niño nació a las 3 de la mañana, la hora en que los velos entre los mundos se desgarran. No hubo llanto al principio, sino un silencio que dolía en los oídos. Y entonces escuché el primer crujido. Elena soltó un alarido que se cortó en seco. Me levanté a trompicones y subí las escaleras, guiado por el hedor a resina y a carne quemada. Al entrar en la habitación, mi ceguera fue bendecida por una visión que ningún hombre cuerdo debería poseer. Vi la silueta de mi hijo Gabriel, fundido con la silla, sus extremidades alargadas y nudosas, entrelazándose con los barrotes de la cuna del bebé. «Padre, ayúdame», susurró una voz que parecía venir de las profundidades de un árbol hueco. Era Gabriel, o un fragmento de su alma atrapado en el veteado de la madera. Pero antes de que pudiera responder, la sombra del vigilante se alzó desde el rincón. Ya no era una silueta, era una masa de oscuridad sólida, con ojos que brillaban como carbones olvidados en un incendio. Se acercó a la cuna y puso su mano de garra sobre la frente del bebé. «Este niño es la corona del pacto», dijo la entidad, y el sonido fue como si el techo de la casa estuviera a punto de colapsar. Vi cómo la piel del bebé empezaba a transformarse ante mis sentidos espirituales. Sus pequeñas manos se cerraron, no en puños, sino en garfios de madera. Sus huesos crujieron, alargándose y curvándose hasta formar la base de un nuevo mueble, un objeto de adoración oscura. La cuna y el niño se estaban fusionando, convirtiéndose en un altar de nogal vivo que latía con una maldad pura. Elena intentó intervenir, pero las raíces que brotaban del suelo le rodearon los tobillos, hundiéndola en la madera del piso hasta las rodillas. Se convirtió en parte del mobiliario de la habitación, una estatua de carne y grito que servía como adorno para el horror que se gestaba en el centro. «Toma mi alma, pero deja al niño», grité, lanzándome hacia el altar. Pero el demonio me apartó con un soplo de aire gélido que me lanzó contra la pared. «Tú ya estás muerto, Daniel. Solo eres el eco que cuenta la historia para atraer a otros al bosque. Tu dolor es el aceite que hace que esta silla se mueva sin cesar». Pasaron las horas, o quizás los siglos. En esa habitación el tiempo dejó de existir. Vi cómo el niño altar terminaba de formarse. Ya no era un ser humano, era una construcción de madera oscura con el rostro de mi nieto tallado en el respaldo. Una cara que gritaba en silencio cada vez que la silla se mecía. Y lo más aterrador es que yo empecé a sentir una paz antinatural. Mi mente comenzó a llenarse de secretos antiguos, de la ubicación de otros vigilantes, ocultos en otras familias, en otras casas, esperando ser despertados por una promesa desesperada. Entendí entonces que nuestra familia no era la única. Somos una red de raíces que se extiende por todo el mundo, ocultos bajo la apariencia de herencias familiares, de antigüedades queridas, de tesoros de los abuelos. Cada mecedor que cruza solo en una casa vacía, cada armario que huele a moho a pesar de la limpieza, es un nodo de esta entidad que nos consume. Ahora la casa de los sauces es un mausoleo vivo. Elena es la pared, Gabriel es el trono, y yo soy la voz que susurra en la penumbra. El niño altar se mece solo en el salón, esperando a que alguien llame a la puerta. Y tú que me escuchas, debes saber que mientras narraba estas últimas palabras, he sentido tu aliento, he sentido cómo tu atención se ha vuelto un hilo de seda que me conecta contigo. No es casualidad que hayas llegado al final de esta historia. El vigilante te ha elegido como el siguiente oyente, el siguiente guardián. Mira la silla en la que estás sentado ahora. Pasa tu mano por la madera del brazo. ¿No notas ese leve calor? ¿No te parece que el veteado forma el contorno de un rostro que sufre? No te levantes de golpe. El nogal odia los movimientos bruscos. Quédate en silencio
y escucha el balanceo que empieza a sonar en el piso de arriba, o quizás en el sótano, o quizás justo detrás tuyo. El pacto se ha renovado y tú, sin darte cuenta, acabas de poner tu firma en la madera. La casa de los sauces ya no es una construcción de piedra y argamasa. Es un organismo de madera viva que respira con nuestros pulmones. Elena ha dejado de gritar. Su rostro es ahora un bajorrelieve en la puerta principal, una advertencia tallada en carne y nudos de madera para cualquiera que ose llamar. Gabriel, mi hijo, es el trono central, un mecedor cuyas patas se han hundido tanto en el suelo que han alcanzado las napas de agua, succionando la humedad de la tierra para alimentar su estructura de pesadilla. Y en el centro de todo, el niño altar se mece con una furia rítmica que hace que las estrellas mismas parezcan temblar en el firmamento negro. No hay herencia sin tributo, sentencia el vigilante cuya sombra ahora cubre cada rincón del valle. Tu linaje no muere, Daniel, se transforma en el mobiliario del infierno. Seréis el descanso de los demonios que aún no han nacido. Siento como mis propios huesos empiezan a astillarse, convirtiéndose en listones de madera vieja. Mis dedos se alargan, perdiendo la sensibilidad del tacto para adquirir la dureza del ébano. Ya no soy el narrador. Me estoy convirtiendo en el marco de la ventana, en el cristal que observa cómo el mundo exterior se desvanece tras una neblina de azufre. El pacto de mi abuelo ha alcanzado su cenit. Toda nuestra existencia se ha reducido a este balanceo eterno, a este crujido que nunca cesa. Si alguna vez sientes que los muebles de tu casa te observan, si notas que el respaldo de tu silla está inusualmente caliente, huye. No esperes a que el nogal te hable, porque una vez que escuchas el crec, 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 ya no eres el dueño de tu hogar. Eres solo la madera que falta para completar el siguiente altar. El tiempo ha dejado de ser una línea para convertirse en un círculo, el círculo que describen las patas curvas del mecedor sobre el suelo de mi propia tumba. La casa de los sauces ha terminado su metamorfosis. Ya no puedo distinguir dónde termina la pared y dónde empieza el brazo de mi esposa Elena. Se ha fundido con el marco de la entrada principal. Sus ojos, fijos en una expresión de pavor eterno, son ahora las gemas que adornan el picaporte. Cada vez que alguien intenta entrar, el roce de sus manos sobre el metal hace que ella sienta un dolor que recorre toda la estructura de la casa. Gabriel, mi hijo, ya no tiene voz humana. Sus pulmones se han convertido en fuelles de cuero viejo que exhalan un aire rancio, cargado de esporas de moho y fragmentos de alma. Él es el mecedor principal, el trono de nogal donde el vigilante se sienta a contemplar su obra. Sus extremidades se han hundido en la tierra de la hacienda, extendiéndose como raíces infectadas que buscan el contacto con otras casas, con otros muebles, con otras familias que, como nosotros, guardan secretos en sus desvanes. Crec, crec, crec. El sonido ahora es ensordecedor. Es el latido de un corazón de madera que bombea una savia negra y espesa a través de las vigas del techo. El niño altar, mi nieto, se encuentra en el epicentro de este terremoto silencioso. Su cuerpo infantil ha sido estirado y moldeado por manos invisibles hasta formar un pedestal de una belleza aterradora. Su rostro, tallado en el respaldo superior, tiene los ojos abiertos, pero lo que brilla en su interior no es vida, es la llama de una vela que nunca se apaga, alimentada por el miedo de los que escuchan este relato. ¿Lo sientes, Daniel?, me pregunta la entidad que ahora es el aire mismo que me rodea. ¿Sientes cómo tus costillas se vuelven listones? ¿Cómo tu columna se curva para formar el apoyo de una nueva silla? No eres una víctima, eres una pieza de artesanía en la galería de los condenados.
Mis manos, que antes sostenían un bastón de ciego, ahora son 2 garfios de madera que se aferran al suelo. Siento que mi conciencia se fragmenta. Puedo sentir a cada persona que en este preciso instante está tocando un mueble antiguo con respeto o nostalgia. Siento su calor, siento su pulso y siento cómo el vigilante, a través de mis dedos leñosos, empieza a marcar su piel con la señal de la madera. La ideología de mi familia ha llegado a su conclusión más lógica. El amor no nos salvó. El amor fue el pegamento que nos mantuvo unidos mientras nos convertían en este altar colectivo. Nos amamos tanto que no pudimos dejar ir las promesas de los antepasados, y ahora ese amor es la cadena que nos ata a este balanceo infinito. Elena, Gabriel, el niño y yo somos una sola entidad de nogal y agonía. Y tú, que has seguido esta historia hasta sus últimas consecuencias, ya no eres un extraño. El vigilante ha usado mi voz para entrar en tu habitación. ¿Has notado que el ambiente se ha vuelto más seco? ¿Has sentido ese pequeño crujido en la estructura de tu propia silla, como si estuviera respondiendo a mis palabras? No es una coincidencia, es la resonancia de la madera. El nogal de la hacienda está llamando a los muebles de tu casa, está despertando a los vigilantes que duermen en tus armarios, en tus mesas de noche, en las camas donde recastas. El pacto se está extendiendo a través del sonido, a través de la atención que nos has prestado. Mi voz se apaga porque mi garganta ya es una rama seca que el viento está a punto de quebrar. Pero el balanceo no se detendrá jamás. Se quedará contigo cuando apagues este video. Se quedará contigo cuando intentes dormir, y cuando despiertes notarás que tu habitación parece un poco más estrecha, un poco más oscura, y que los querubines tallados en tus muebles ahora tienen una expresión de reconocimiento. Bienvenido a la casa de los sauces. Bienvenido a la herencia del nogal. El vigilante te da las gracias por tu visita y por tu carne.